Existen otros efectos indeseados. Por ejemplo, existe uno que se llama Pigmalión, que tiene que ver con que, en el fondo, la implicación que tiene un sujeto, en este caso, por ejemplo, si quiere proponer una nueva innovación educativa, y es tanto el deseo que eso efectivamente se lleve a cabo que podría de alguna manera perturbar los resultados y reconocer un mayor nivel de cambio cuando en realidad no existe. ¿Por qué? Porque él está haciendo una atribución adicional por el mismo hecho. Y esto tiene que ver con una historia mitológica muy antigua, donde Pigmalión, que era un gran escultor, eh, desarrollaba y esculpió su obra magna, que era la escultura de una mujer, que ustedes ya podrán indagar, que se llama Galatea. Y esta escultura fue de tal nivel de belleza para el escultor y tan finamente acabada que el sujeto, el escultor, se enamoró de su obra. Y en ese tiempo las historias eran donde existían dioses que eran antropomórficos y que de alguna u otra manera tenían una fuerte raigambre con los humanos y entonces podían intervenir en su destino. Y una diosa le dio el soplo de vida. Entonces, lo que queremos retratar con esta historia, y por qué se llama Pigmalión, es porque nosotros podemos entregar atributos adicionales o investir a un objeto, a una situación, a una condición, de resultados que a lo mejor no son los que se espera que tengan. Por ejemplo, en este caso era materia inerte, un mármol, y sin embargo adquirió esta condición de vida orgánica. Entonces, uno podría preguntarse, cuando yo hago una intervención a nivel de un establecimiento escolar y en mi curso, por ejemplo, y en ese curso tengo tal nivel de familiaridad y yo quiero como investigador lograr tales resultados, a lo mejor yo presto mucho más atención a los logros que a los fracasos. Esto es como cuando uno estigmatiza a un estudiante, por ejemplo, y es probable que si a uno le dicen, mire, este estudiante tiene tal o cuales características, principalmente, por ejemplo, negativas, y uno cuando está desarrollando la clase está alerta a esas situaciones y solo estará alerta a esas condiciones, pero todas las condiciones favorables que el alumno pudiese manifestar pasan desapercibidas. Pero a la primera manifestación de una conducta, uno dice, ah, ve, sí, efectivamente, mis colegas tenían razón, la persona se comporta de una forma inadecuada, pero probablemente sea un hecho bastante episódico, pero confirma la presunción que yo tenía. Entonces, esos efectos que yo podía manifestar podrían ser de ese orden de cosas. Y así existen una serie de otros elementos, por ejemplo, el efecto John Henry. El efecto John Henry es cuando uno tiene grupos de comparación. Y entonces, supongamos que yo estoy haciendo un cambio en una escuela, en una institución, y trabajo con un curso y hay un curso paralelo. Y el mío está trabajando con un software, con una innovación educativa, con una clase interactiva. Y en forma paralela, yo estoy trabajando con otro curso y trabajo con la metodología tradicional. Y yo estoy intentando probar que con esta nueva metodología, con esta nueva forma de realizar la clase, voy a obtener mejores resultados que con la metodología tradicional. Pero el grupo que sigue la metodología tradicional se entera de esta situación y, por ejemplo, ellos dicen, bueno, nosotros al término de esto vamos a quedar, entre comillas, tildados como los peores estudiantes. Y hacen un esfuerzo adicional por sí mismos, en forma autónoma, y logran equiparar los resultados al término de la experiencia. Entonces uno dice, bueno, en realidad la innovación no fue tan fructífera como yo esperaba. Pero no ese es el hecho, sino que hay una condición, en este caso, del efecto indeseado John Henry. Esa situación de sobreexigencia es algo que surgió porque John Henry era un sujeto afroamericano que era el mejor para clavar estos clavos en el ferrocarril en el tiempo de la extensión en el territorio americano del ferrocarril. Entonces era el más experto en hacer eso y lograba muchos metros entre comillas, de beneficio laboral para él, porque le pagaban por eso. Y entonces él apareció un inventor y dijo, mire, yo he construido una máquina de vapor que hace la labor de los seres humanos mucho mejor que lo hace cualquier hombre y aumentaría la productividad. Y por supuesto, John Henry no quiso
pasar desapercibido, dijo, no, yo lo hago mejor que cualquier máquina. Entonces hicieron una competencia, y entonces por un lado estaba John Henry con su martillo, con su combo, con sus clavos, y por otro lado estaba la máquina de vapor también preparada para empezar a hacer neumáticamente este martillo. Y cada uno tenía una cantidad de metros de riel y empezó la competencia. Y a poco andar, John Henry se dio cuenta que haciendo su esfuerzo natural, la máquina le iba sobrepasando. Entonces hizo un máximo esfuerzo por tratar de compensar esto y bueno, él falleció en el intento. Entonces, lo que queremos decir con esto, triste la historia, pero de alguna manera muestra relevantemente que hay ciertas variables que podrían afectar nuestro trabajo.